Gloria a Dios. Amén. Qué bueno. Qué bueno. Pues hermanos, lo que me pasó la semana pasada, que os dije, me ha vuelto a pasar hoy, porque que decía, no me gusta que el Señor me haga esto, ¿no? Que me cambie la palabra, ¿no? Pero ayer sábado se dieron unos acontecimientos que yo creo como pastor debo de hablar, debo de hablar, por lo menos dar alguna pincelada, porque si Dios toca el corazón a través de su palabra, también toca la mente, ¿verdad? El libro de Proverbios está lleno de llamado, de consejo, de que el pueblo del Señor dice que adquiera inteligencia y sabiduría. Inteligencia y sabiduría. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener sabiduría, inteligencia, pero también visión de lo que Dios quiere, hace y ya tiene en su tiempo previsto para su pueblo y para su iglesia. Amén, hermano. Por eso digo que quizás esta noche, bueno, pues lo he pasado mal, porque me he llevado todo el día de ayer, esta noche, hasta altas horas de la madrugada, bueno, pues preparando, investigando y redactando la palabra, ¿no? Bosquejando la palabra. Y quiero hablarte en esta mañana, pues darte una palabra que yo quiero que bendiga tu corazón. He cogido algo de lo que compartíamos la semana pasada, en el sentido de que hubo un hermano que el domingo pasado me dijo, esto me ha sonado a mí como una palabra profética, hermano. Fue nuestro hermano Juanmi. Me dijo, esto es como una palabra profética, hermano, lo tomo así, ¿no? Y yo creo que estuvimos hablando de la firmeza, ¿no? De la firmeza, ¿no? Y el jueves estuvimos hablando también de estos acontecimientos, de las cuestiones, ¿no?, que tenemos alrededor de nosotros y que tenemos que estar firmes, ¿no?, en nuestra vida cristiana, en los acontecimientos, en el día malo, en la lucha, en todo esto. Y ayer por la mañana nos levantamos con la noticia de que Israel ha sido atacado. Quizás tú, si no llevas mucho tiempo, si no tienes mucho conocimiento, te podrás plantear y decir, bueno, ¿y eso a mí qué? Y yo te digo que a ti mucho. Amén. Tanto porque de ahí parten las señales para tu historia y para tu eternidad. De Israel. Aunque creas que no, de Israel. Por eso te quiero hablar un poquito del título que le he puesto, tomando un poquito, porque os quiero hablar también de esta firmeza, ignorancia versus firmeza, ignorancia contra firmeza, ¿verdad? Dios, hermano, nos está mostrando señales, y las señales tú las tienes que mirar. Los que conocemos la Biblia, por eso quiero decirte que quiero tocarte el corazón, porque sé, hermano, que hemos tenido culto donde Dios ha estado restaurando con una palabra del Espíritu, con una palabra que toca el corazón, que restaura, que sana. Pero hoy, aparte, porque creo que así es la palabra de Dios, también quiero tocar tu zona intelectual, tu zona de conocimiento, tu gnosis, ¿no? Para que tú entiendas, comprendas y puedas conocer un poco más y saber un poco más, ¿no? ¿Y por qué? Porque Dios quiere que sus hijos y que sus hijas estén preparados, y preparados en todos los acontecimienos que nos tienen que venir en cuanto, bueno, pues a los últimos tiempos. Y todo lo que la palabra de Dios ya nos enseña y nos alumbra. Dios quiere que su iglesia esté preparada, que conozca de su amor, pero también de sus obras, de sus propósitos, que tenga conocimiento necesario. Y hay algo que te voy a hablar en esta mañana, amén, de la firmeza, como es el título, de la ignorancia, ¿verdad? Ignorancia contra firmeza, o firmeza contra ignorancia. El Señor no quiere que su iglesia sea ignorante. El Señor no quiere que su iglesia sea ignorante. Y la pasada semana, hermanos, hablábamos de estar firmes en todas las áreas de nuestras vidas, firmes en nuestras vidas de santidad, predicando a Cristo, firmes en nuestra adoración, en nuestra entrega, en nuestro servicio, en nuestro compromiso, firmes porque se vienen momentos difíciles, porque viene el día malo
y las tinieblas son muchas y no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra las huestes de maldad, ¿verdad? Firmes, porque en cualquier momento viene el Señor. En cualquier momento viene el Señor. Por eso el Señor quiere verte firme. Ayer, sábado 7 de octubre, nos levantábamos con las manos en la cabeza, ¿verdad? Aquellos que conocemos un poco la palabra de Dios, la Biblia. El grupo palestino de Hamás atacaba a la nación de Israel. Israel ha prometido, por boca de su gobierno, de su primer ministro, Netanyahu, vengar este ataque y ha entrado en estado de guerra. Pero lo conflictivo de todo esto es que Israel se encuentra en un foco, en un núcleo, que dependen muchas cosas, ¿no? No es lo mismo, querido hermano, querida hermana, que haya un conflicto en Latinoamérica, se queda allí. Que haya un conflicto en África, se queda allí. Que haya incluso un conflicto en Europa como el que está aquí, Ucrania. Pero os digo una cosa, los últimos tiempos están señalados en la nación de Israel. En la nación de Israel. Y lo preocupante de todo eso es que allí hay un conflicto tan real de que, amén de que Hamás es del pueblo palestino, esta mañana ha atacado al norte de Israel un grupo que es el grupo Helobal o Hezbollah, que significa partido de Dios, y es un grupo libio pro-iraní. Ellos fueron enseñados pues en las artes de la guerra por la nación de Israel, por la nación de Irán. Irán es una de las naciones que tiene bomba nuclear y material nuclear, y aparte es una de las naciones mayores enemigos de Israel. Pero es que a Irán tiene muy buena relación con Rusia, y con la India, y con China. Es decir, que si tú lees la palabra y entiendes la palabra ya en los libros del Apocalipsis, nos va a hablar de todo este conflicto bélico y de todas estas alianzas que vienen desde ese lugar y de las naciones que te he nombrado. Es decir, esto se puede quedar aquí, oremos porque se quede aquí, pero cuidado, que ya en la voluntad de Dios, los últimos tiempos ya están escritos. Y lo que tiene que acontecer va a acontecer. Por eso te pido en esta mañana que me escuches, hermano, que seamos sabios, que el Espíritu de Dios te ha dicho que es de vital importancia, y quiero que tengas esto en mente, estar firmes, querido hermano y hermana. Y te lo estoy diciendo porque, como ya decíamos el domingo, nos amamos unos a otros y deseamos lo mejor para nuestras vidas. Por lo tanto, tú a tu hermano lo tienes que animar a estar firme en estos tiempos que estamos viviendo momentos difíciles, delicados, apremiantes y últimos antes de que Dios toque su trompeta y nos reunamos con Él en las nubes. Bendito sea su nombre. Por eso, hermano, hay algo que se repite, evidentemente, pero yo quiero decirte hoy, que no seas ignorante, porque la ignorancia te hace caer de tu firmeza. Si te quedas con esta frase, para mí ya es suficiente. Voy a hacer lo más breve posible, pero si te quedas con esta frase, para mí es suficiente. Dite a ti mismo, a ti misma: Señor, que yo no sea ignorante, porque la ignorancia me hace caer de la firmeza. Dios no quiere una iglesia tibia, lo vemos en la palabra de Dios. Dios no quiere una iglesia dormida,
levántate, ¿verdad? Como le dijo allá a Jonás, levántate, ¿qué haces aquí, verdad? Dios no quiere, como sabemos, una iglesia mundana. Dios no quiere una iglesia olvidadiza. ¿Os acordáis de ese precioso salmo que dice, no te olvides de ninguno de mis beneficios, ¿verdad? Dios no quiere una iglesia olvidadiza. Pero hay algo claro, hermanos, en estos momentos, es que Dios no quiere una iglesia ignorante, porque la ignorancia nos hace caer de nuestra firmeza. La ignorancia no te hace estar firme. No te hace estar firme. Al Señor no le agrada una iglesia con falta de conocimiento, porque esto procede de negligencia, de falta de responsabilidad para aprender e inquirir y conocer las cosas de Dios. La iglesia tiene la demanda de parte del Señor de conocer su ley, porque esta ley todo lo rige, lo gobierna. Por lo tanto, querido hermano y hermana, nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. Todos los hijos e hijas de Dios deben de conocer la palabra de Dios y amar la palabra de Dios. Amén. Tú darte cuenta que tú estés en la mesa de un quirófano y entra el cirujano y cuando va a coger los instrumentos no saben para qué sirven. Porque toda su vida ha sido un ignorante. Nosotros debemos de conocer, de amar la palabra de Dios. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aleluya. Juan 14, 21. El Señor, de parte del profeta Oseas, amonestó en varias ocasiones a su pueblo. Y una de las frases que se sacan del libro de Oseas más conocida es la que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Llevar una vida rendida, una vida apagada, una vida tibia, una vida sin señales de conocimiento, nos lleva a una vida pobre, a una vida que no está firme. Y cualquier elemento, cualquier pensamiento, cualquier argumento de cualquiera te puede hacer despistar y hacer caer de tu base doctrinal si tú no tienes conocimiento. Y tú dirás, bueno, ¿qué pasa en Israel? Y yo te digo que es tu deber informarte para que no seas ignorante y la opinión de los demás te hagan caer y dejes de estar firme. A mí una vez un hombre me dijo, Miguel, un hombre sin información es un hombre sin opinión. Es decir, de lo que tú no conoces, no puedes hablar. ¿Y sabéis una falta que tenemos la mayoría? Y muchas veces, que hablamos sin saber. Muchas veces hablamos sin saber. Hermanos, os voy a leer 5 minutos, por favor, te pido, 5 minutos. Ten abierto ahí tus sentidos, tus oídos, el corazón, porque es importante, es muy importante lo que os voy a decir. La tierra de Israel, os voy a hablar un poquito de la tierra de Israel. La promesa de la tierra de Israel está ligada a un pacto, y es al pacto abrahámico. Génesis capítulo 12, verso 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición, etcétera, etcétera. Y si solo alguien que puede solucionar definitivamente, si hay alguien que puede solucionar definitivamente el tema de la tierra, escúchame una cosa que te voy a decir. Sigue diciendo en el Señor, verso 2, verso 3 del capítulo 12 de Génesis, dice, y haré de ti una nación grande y bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás de bendición y la tierra será prometida y te daré una tierra nueva y te daré y saca a Abraham y le muestran la tierra prometida
la tierra de Canaán. La promesa de Israel, o para Israel, está ligada a este pacto, al pacto abrahámico, al pacto con Abraham. Y es un pacto totalmente, hermano, permitidme, unilateral, es decir, cuya realización dependía totalmente del lado de Dios. Del lado de Dios. Eso queda claro en Génesis capítulo 15, del 9 al 18. Génesis 15, del 9 al 18. Allí se dividió, y allí hay un pacto, que es un rito que allí se hizo, que allí se dividió una becerra, una cabra, un carnero, una tórtola y un palomino. Los participantes en ese tiempo, para cerrar el pacto, pasaban entre medio de los trozos de los animales. Pero aquí solamente pasó Dios por entre medio de los trozos de los animales y no Abraham. Por lo tanto, todo depende de Dios. En conexión con este pacto unilateral de Dios, es que se repite y se afirma otra vez la promesa de tierras a Abraham, de modo que también son válidas, evidentemente, la promesa dada a Israel, en palabras de Pablo en Romanos 11:29, según la cual los dones de gracia y los llamados de Dios son irrevocables. Esta es la razón por la cual la fe en las promesas de Dios está inseparablemente ligada a la fe en la promesa de la tierra para Israel. Podríamos decir en primer lugar que la tierra de Israel le pertenece a Dios, porque de Dios es la tierra y su plenitud, como dice el Salmo, ¿verdad? Eso tiene enormes consecuencias. Por un lado, para las naciones en cuanto a su trato con esta tierra, y por otro también para Israel. Por esta razón, el pueblo escogido, Israel, no puede proceder con la tierra según su propia razón o dirección. Solo al Señor le pertenece la tierra de Israel, pero Él no la ha destinado a nadie, sino solamente a Israel. Él es el dueño, Dios, y se la da a quien quiere, a Israel. Esa es la razón por la cual todos los esfuerzos diplomáticos e intentos de encontrar una solución están destinados a fracasar. Solo hay alguien que puede solucionar definitivamente el tema de la tierra, y es nuestro Señor mismo. Solamente Él. Desde el punto de vista del mundo en la historia, es interesante ver que la historia tiene que darle la razón al punto de vista bíblico. Por todas partes en la política y en la prensa están presentes las regiones ocupadas, que todos conocéis. Como eso se refiere más que nada a la Franja de Gaza y Cisjordania, a Jerusalén Oriental. Durante la Guerra de los 6 días del año 1967, esas regiones cayeron en manos de los israelíes. La opinión dominante es que Israel debe devolver esas regiones. Escúchame bien, porque te quiero poner en antecedente. Debe devolver esas regiones, dicen, supuestamente ocupadas injustamente. Se sugiere constantemente que esos trozos de tierra pertenecían a los palestinos. Esa es la base de la exigencia de la solución. Pero hay que decir claramente y concluir, surgen dos preguntas. ¿Puede ser sostenido esto en los hechos históricos? ¿Quién ha ocupado realmente esas regiones ocupadas? Y quiero que aquí te centre, y esto es historia, esto es historia. En primer lugar, es un hecho histórico que desde la toma de la tierra por parte de Israel, bajo el liderazgo de Josué, nunca ha existido un Estado palestino autónomo en esa región, influyendo o incluyendo la Franja de Gaza y Cisjordania. De la dispersión de los judíos en los años 70 y después en el 135 después de Cristo, hasta el renacimiento de Israel en el año 1948, tampoco existió un Estado árabe independiente dentro de las fronteras bíblicas de Israel. En cuanto a esto, hermanos, la política mundial gira alrededor de una mentira histórica. Por eso digo que
la ignorancia no ocupe tu mente ni tu corazón. Israel se encontraba bajo el dominio romano bizantino, que después fue conquistado por los persas en el 614. En el año 629 el emperador Hiraculis culminó el dominio persa cuando poco después llegó la conquista árabe musulmana en el 638. La ocupación árabe, bajo diversos soberanos, fue sustituida en el 1071 por los seleucidas. Después comenzó el tiempo de las cruzadas y de los combates por así llamada Tierra Santa, relacionadas con ella entre los participantes de las cruzadas y los musulmanes. Luego vinieron los tártaros, pueblo turco, y los mamelucos, soldados egipcios. Se alternaron como soberanos y gobernantes extranjeros sobre la tierra de Israel. En 1517 estos fueron sustituidos por el Imperio Otomano. En 1917 la tierra fue entregada a la Sociedad de Naciones, lo que fue en un comienzo a las Naciones Unidas, bajo el mandato de Inglaterra, que la ha tenido hasta hace muy poco tiempo. Para ser claro, hermanos, nunca ha habido un pueblo mismamente palestino. Nunca ha habido en la tierra de Israel un pueblo mismamente palestino, que se difiere de los demás árabes en cultura, religión o descendencia étnica. Los así llamados palestinos no son otra cosa sino árabes musulmanos o cristianos, quienes durante el tiempo de la dispersión del pueblo judío se habrían radicado dentro de las fronteras bíblicas, de lo que es la nación y las tierras de Israel. Cuando ellos estuvieron dispersados, conocéis la historia, ¿verdad? Cuando Esdras, Nehemías, todos los árabes, cuando ellos son dispersados y se quedan ciertos árabes en aquellas tierras, pues de ahí viene todo eso, en esa franja se van quedando. Por lo tanto, nunca ha sido una tierra desde esa perspectiva de ellos. También es significativo, hermanos, seguir la historia de la franja de Gaza y de Cisjordania. Antes de la Guerra de los 6 Días de 1967, ambas regiones en aquel tiempo se habían encontrado durante 19 años bajo la ocupación de poderes extranjeros. La franja de Gaza fue región de ocupación egipcia y Cisjordania región de ocupación jordana. Tanto Egipto como también Jordania habían entregado esas regiones contrariamente al derecho internacional durante la Guerra de Existencia israelí en 1948. Es interesante ver en todo esto que no surgió ningún tipo de indignación, y quédate con este dato también, en el mundo árabe por esa manera de proceder. Y lo extraño es que durante los 19 años de ocupación por parte de Egipto y de Jordania tampoco fue elevada ninguna voz a la exigencia de un Estado palestino independiente. No hubo ninguna voz que se levantó. Recién cuando Israel comienza como nación que conquistó esa región fue que se comenzó a hablar de regiones ocupadas y se comenzó a clamar fuertemente por una Palestina autónoma. Y eso a pesar de que el gobierno israelí concedió a la población palestina libertades y derechos como nunca jamás lo habían tenido, que muchos árabes ni siquiera lo tenían en sus propios países ni vecinos. Después de la conquista de Jerusalén Oriental en 1967, Israel concedió a la población musulmana libre acceso a todo. Un privilegio que los judíos durante la ocupación jordana, después de 1948, no tuvieron. En ese tiempo, más bien, fueron profanados sus casas, sus cementerios y los edificios religiosos. Yo sé que esto te ha quedado ahí porque es mucha información, pero como tenemos la oportunidad de volverlo a escuchar, ¿verdad? Tú lo vuelves a escuchar. Pero la tierra de Israel fue dada
de parte del Señor a Israel. Toda la tierra de Israel. Toda la tierra de Israel. Fueron ellos cuando los judíos en el exilio fue ocupada toda esa zona que hoy ellos pretenden que fuera suya. Pero eso es algo que el mundo tiene que reconocer, y esta es la historia. Dios, hermano, y ahora quiero entrar unos minutos, Dios nos está mostrando señales para que no seamos ignorantes y estemos firmes. Y estemos firmes, querido hermano y hermana. Porque como ya digo, aquello es el polvorín. Allí empiezan las señales de lo que tú y yo conocemos como el Apocalipsis, el arrebatamiento, los últimos tiempos, la venida del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Allí va a comenzar todo. Por lo tanto, yo quiero que tú seas consciente de esto, de que no podemos ser ignorantes. No podemos ser ignorantes. Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 2, verso 11, dice de que no seamos ignorantes de las maquinaciones del enemigo. No seamos ignorantes de las maquinaciones del enemigo, ¿verdad? La palabra ignorar, en el griego, que es agnoeo, que significa falta de conocimiento, no conocer o entender o desconocer totalmente. Desconocer totalmente. Por lo tanto, hermano, quiero traerte esto a tu corazón. Y quiero que vengas conmigo. Vamos a ver un par de textos en Mateo. Amén de este texto de Pablo en 2 de Corintios, de no seamos, ¿verdad?, ignorantes, porque ya el enemigo tiene maquinaciones. 2 de Corintios 2:11, pero dice Mateo capítulo 22. Mateo 22. Mira, quiero leeros con vosotros. Verso 23, verso 23. Verso 23 dice, aquel día, Mateo 22, verso 23 dice, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron, los saduceos eran un grupo político, también sacerdotal en cierta manera, que bueno, pues que trabajaban en el Sanedrín, en la política, en el tema religioso, en fin, las leyes de aquellos tiempos. Ellos tenían ciertas doctrinas que se diferenciaban de los fariseos. Este grupo era un grupo mucho más político y mucho más, se dice de que eran, casi la mayoría eran de familias aristocráticas. Los saduceos eran gente adinerada. Y dice que vinieron, ¿verdad?, a Jesús, y dice, y le preguntaron, maestro, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Daros cuenta que lo que querían era tentar a Jesús, cogerlo de alguna manera, porque ellos en su doctrina, en la doctrina de los saduceos, ellos no creían en la resurrección, ni creían en los ángeles, no creían en los demonios. Ellos tenían una teología un poquito rara, ¿no? Y no creían en la resurrección. Y empiezan a tentar y a tocar a ver si podían coger a Jesús de alguna manera. Pero Jesús le va a decir, oye, mira, vosotros ignoráis las Escrituras. Ignoráis las Escrituras. Cuando ignoramos, hermano, cometemos errores
y podemos ser engañados, ¿verdad? Podemos ser engañados. Los saduceos dicen que no había resurrección en ese sentido. Jesús les reprocha su ignorancia. Estáis en un grave error por negar la vida futura. Y empieza el Señor a decirle de respecto a la resurrección de los muertos. No habéis leído, etcétera, etcétera. Empieza a dar una explicación. Pero hermano, tenían un problema. Ignorar las Escrituras. Ignorar las Escrituras. Ignorar las Escrituras. Desconocían, estaban faltos de conocimiento, desconocían, por lo tanto, habían errado. Y quiero sacar de aquí el término errar, porque es curioso. El término este, cuando lo pronuncia Jesús, hay una palabra que es planao, que significa vagar, engañar, seducir, extraviar, descarriar. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que cuando tú cometes un error, al que tú enseñas, lo extravías, lo seduces, lo descarrías, lo engañas, lo dejas vacío, sin conocimiento. Por lo tanto, Jesús le va a decir, erráis porque vosotros también sois maestros y estáis enseñando, y estáis enseñando mal, estáis seduciendo, pero estáis extraviando y haciendo descarriar a aquellos que por su ignorancia tampoco conocen las Escrituras. ¿Entendéis el planteamiento? Erráis. Ignorando las Escrituras. Al ser ignorantes, hermanos y hermanas, cometían errores y por lo tanto engañaban con sus enseñanzas a otros. Cuidado, mi hermano y mi hermana, porque la ignorancia te hace caer en el error y este te hace caer de tu firmeza. Porque si tú estás firme en una enseñanza, en un planteamiento, en un principio, en un valor que tú tienes absoluto, y vienen con errores, ignorando, te van a hacer descarriar, te van a seducir y te van a engañar. ¿Qué es lo que ocurre? Que tú vas a caer de tu firmeza. Vas a abandonar tu firmeza en Cristo. El apóstol Pablo dice, para que no seáis como viento fluctuante de doctrina que va de un sitio para otro. Yo quiero que tú tengas esto en mente. No quiero ser ignorante, porque la ignorancia me hace caer de mi firmeza. Dilo, repítetelo. No quiero ser ignorante, porque la ignorancia me hace caer de mi firmeza. ¿Amén, hermanos? Y para que tengas un mejor sabor de boca, ven conmigo a 2 de Pedro, capítulo 3. Y aquí vamos a acabar, No me haga eso, Marco, que me quito el reloj. Está interesante, yo sé que esto te... ¿Hay tiempo entonces? ¿Hay tiempo? ¿No? Y bien, amén, amén. Amén, amén. Lo vamos a canalizar, Amén, hermano. Gloria a Dios. Qué bueno. Qué bueno, ¿no? Cuando estamos animados en la palabra y la palabra nos habla y nos... Mira, quiero leer, aquí nos vamos a extender un poco, Cuando escuché los
Los pastores solemos decir alguna que otra mentira, ¿eh? Somos pecadores también, ¿eh? Y escucha, cuando tú escuchas a un pastor, hermano, voy acabando, di tú, eso todavía le queda cerca de media hora. Y cuando dice 5 minutos, le queda todavía 20. 2 minutos, son 10. Dice, segunda de Pedro, mira, quiero que estés ahí conmigo, ¿eh? Y que en esta mañana te enriquezca de manera especial con este texto, ¿eh? Lo leímos la semana pasada, pero en esta mañana hay algo muy especial para que tú obtengas sabiduría en esta mañana. Capítulo 3, segunda de Pedro. Ahí el contexto habla el apóstol Pedro de la promesa de la venida de Jesús, de ese momento glorioso, de la venida de Jesús, de su segunda venida, últimos tiempos, etcétera. Mira, yo quiero leer 2 textos y después entrar un poco en el contexto para explicarte algo. Mira, dice el verso 8. ¿Estás ahí conmigo? Verso 8. Mas, oh amados, ¿qué dice? No ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No ignoréis. Pero mira, ahora para que tú entiendas mucho más, verso 17, lo tienes ahí y dice, así que vosotros, oh amado, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error, caigáis. Amén. Ese texto lo sacamos la semana pasada, lo leímos sencillamente, pero lo traemos ahora en este contexto, para que tú veas el complemento de la palabra de Dios. Oye, no ignores esto. ¿Por qué? Porque van a venir aquellos que con el error te van a engañar. Y cuando tú caigas en el error, tú vas a caer de tu firmeza. Es que la palabra de Dios, hermano, muchas veces... Amén, hermano, cuando hacemos interpretación, exégesis, etcétera, pero la palabra de Dios se interpreta ella misma. Cuando conocemos el contexto de la palabra de Dios se interpreta ella misma. Hermanos, qué bueno es este texto para que tú lo tengas en tu mente y en tu corazón de lo que te estoy hablando y de lo que te he hablado en toda la predicación. De esos momentos difíciles, de lo que está ocurriendo y a donde yo te quiero llevar en esta mañana. Vamos a leer un poquito el contexto, ¿vale? Para que tú te centres ahí. Dame 5 minutos. O 8, más o menos. Esto es un decir, hermano, no seáis tan literal. Vamos a espiritualizar un poco. Dice, amados, verso 1, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación, es decir, con una llamada de atención, ¿verdad? Vuestro limpio entendimiento, vuestra mente, el entendimiento de vuestra mente. Dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando en sus propias concupiscencias, propios deseos, placeres, etcétera, ¿verdad? Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque yo llevo aquí ya 100 años y el Señor no viene, y ya han pasado 500 años y el Señor no viene, y han pasado 1000 años y el Señor no viene. Eso es lo que va a decir el texto. ¿Dónde está el cumplimiento de esa promesa, del advenimiento, de la segunda venida de Cristo, verdad? Hasta ahí estamos, ¿no? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, es decir, esto no cambia, como desde el principio de la creación. Y ahora dice la palabra del Señor, estos que ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por esa misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición
de los hombres impíos. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos, aquellos que son ignorantes y erran, la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguna perezca, sino que todos procedan al... Es decir, que si el Señor no ha venido, es porque Él es paciente. Y Él ama profundamente. Y Él quiere que las personas lo conozcan a Él. Y Él tiene ya ese número en el corazón. Y cuando ese número se ha cumplido, dice, verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas esas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir? Es decir, andar firmes, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Aleluya. Y ahora dice el apóstol, inspirado por el Espíritu de Dios: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, de todo lo que tiene que venir, va a decir el apóstol, de todo lo que tiene que venir, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin manchas e irreprensibles en paz. Y tened entendimiento, entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha dado, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno, mi hermano, mi hermana. Qué bueno poder ver este mapa, ¿verdad? Con esta dirección, el GPS que nos ha llevado a la palabra, y ver cómo Dios es bueno contigo, conmigo, y que Él quiere que tú te levantes, hermano, hermana, que tú estés avivado, estés animada, estés alentada, estés vivificada por el Espíritu, conociendo la palabra, amando la palabra y manteniéndote firme, porque estas cosas se van a cumplir. Y el tiempo cada vez está más cerca. Aunque algunos quieran engañar a otros, nosotros por medio de la palabra sabemos que el tiempo está más cerca. Y que si el Señor no ha venido todavía es porque Él tiene paciencia y porque Él quiere la salvación. Amén, hermanos. Amén. Amén. Que la ignorancia, hermano, solo trae a nuestra vida tristeza. Tristeza, falta de fe, porque como vemos nos hace caer de nuestra firmeza. Hoy tu corazón, hermano, mi hermana, quiero que hoy tu corazón se aliente, se levante, se motive, mi hermano, y que en esta mañana podamos una vez más pedirle al Señor que seamos llenos de su Santo Espíritu, de conocimiento, de inteligencia espiritual, de sabiduría espiritual, y que si en ti hay, hermano, alguna ignorancia, alguna cosa, la quites de tu vida, trayendo sabiduría de Dios
y trayendo firmeza para que tu vida agrade al Dios de los cielos. Amén. Y se mantenga firme para el día de su venida. Amén, hermanos. Amén. Cierra tus ojos ahí. Vamos a tener ahí un momento. Cierra tus ojos y aprovecha un minuto para poder orar y bendecir al Señor. Dale gracias a Él. Dale gracias ahí a Él. Un momento ahí. Dile, Señor, no quiero ser ignorante. Yo no quiero ser ignorante. Yo no quiero ser un médico que no conozca la medicina. Yo no quiero ser un albañil que no conozca mis instrumentos, que no conozca, que no sepa usar un palaustre. ¿Qué hace un albañil si no sabe usar un palaustre? ¿Verdad? ¿Qué hace un cristiano si no sabe usar la palabra? Conocer la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno, Señor. Qué bueno, Padre.